Hablemos de una idea que a primera vista parece súper simple, pero que en realidad es el centro de debates filosóficos y políticos bien intensos: la autopropiedad. ¿Qué significa de verdad ser dueños de nosotros mismos? Vamos a desglosarlo. La pregunta parece tener una respuesta obvia, ¿no? Claro que sí. Pero, como vamos a ver, la cosa es mucho, pero mucho más compleja. Y nos dice bastante sobre cómo pensamos acerca de la libertad, los derechos y hasta el rol del Estado. Bien, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Arrancamos con la idea más intuitiva. Después desmontamos un mito muy común, vemos cuál era el argumento real de fondo, exploramos qué dicen los críticos, les damos la vuelta a sus argumentos y finalmente llegamos al corazón del debate. ¡Empecemos! Ok, vamos por el principio. La idea de que somos dueños de nosotros mismos tiene un atractivo que casi se siente como de sentido común. Es muy poderosa. En esencia, se define así: el derecho de cada persona a vivir su vida como mejor le parezca. Claro, siempre que se respete el mismo derecho en los demás. Esto quiere decir que tenemos la última palabra sobre nuestro cuerpo, nuestro trabajo y nuestras decisiones. O sea, nadie puede usarnos sin nuestro permiso. Y esta idea, a menudo, se presenta como la columna vertebral del pensamiento libertario. Como lo describe el filósofo Dave Sowell, es una razón simple y súper fuerte contra la intervención del Estado. Si soy dueño de mí mismo, entonces también soy dueño de mi trabajo y de lo que produzco con él. Entonces, ¿con qué ve hecho bien el Estado y se lleva una parte a la fuerza? Pero es justo aquí donde nos topamos con el primer gran mito: la creencia de que la famosa teoría libertaria de Robert Nozick está construida sobre la idea de la autopropiedad como punto de partida. Y aquí va un dato que es de verdad revelador. En el texto principal de Anarquía, Estado y Utopía, que es la obra cumbre de Nozick, el término autopropiedad aparece exactamente una vez. Sí, una sola vez. Y esto como mínimo debería hacernos dudar de que sea su punto de arranque, ¿no? Y es que, para Nozick, la autopropiedad no es la premisa de su argumento, es la conclusión a la que llega. Su proyecto no era decir, bueno, asumamos que somos dueños de nosotros mismos y a ver qué pasa. No, era algo mucho más sutil. El mito dice que Nozick parte de la autopropiedad para justificar sus ideas libertarias. La realidad es que su estrategia era otra: tomar los argumentos a favor de un Estado grande e intervencionista y demostrar que, si se aplican de forma coherente, llevan a conclusiones que ni sus propios defensores estarían dispuestos a aceptar. Entonces, ¿cuál era el verdadero argumento de Nozick? Bueno, pues su arma secreta no era la afirmación categórica, sino la analogía. Su método era brillante por lo simple que era. Miren cómo funcionaba. Primero, tomaba un argumento típico a favor de la intervención del Estado. Por ejemplo, la idea de garantizar igualdad de oportunidades en la economía. Segundo, aplicaba exactamente la misma lógica a un área completamente diferente, como, digamos, las relaciones personales o el mercado de las citas. Y tercero, desafiaba a sus oponentes. A ver, denme una buena razón para que este principio valga aquí, pero no allá. Y aquí está el punto clave. El objetivo de Nozick era demostrar que muchos de los argumentos para limitar la libertad económica, si nos los tomamos en serio, también podrían justificar la limitación de libertades civiles que la mayoría consideramos sagradas, cosas como con quién podemos juntarnos o a quién podemos amar. Bien, ahora que entendemos un poco mejor a Nozick, veamos los argumentos principales de los críticos contra la idea de autopropiedad. Estos argumentos son los que alimentan el segundo gran mito. Hay dos críticas principales. La primera, de Murphy-Nagel, es el argumento de la dependencia institucional. Lo que dice es que, en realidad, no tenemos derecho a nuestro ingreso antes de impuestos, porque ese ingreso solo existe gracias a las instituciones que el gobierno crea y que, claro, se financian con impuestos. La segunda, de Sobel, es el problema de la incursión trivial, que sugiere que una autopropiedad absoluta es absurda, porque prohibiría cosas inofensivas, como que una mota de polvo de mi carro caiga sobre alguien más. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque podemos usar el mismísimo método de Nozick para responder a estas críticas. Vamos a aplicar su técnica de la analogía para ver si estos argumentos de verdad se sostienen. A ver, tomemos el argumento de Murphy y Nagel. Dicen que no hay derecho al ingreso antes de impuestos porque el gobierno crea las condiciones para que exista ese ingreso. Ok, perfecto. Apliquemos esa misma lógica al tiempo. ¿Podríamos decir que no tenemos derecho a nuestro tiempo antes de la corvea, o sea, antes del trabajo forzado para el Estado, porque el gobierno crea las condiciones para que tengamos vidas largas y seguras? Sin Estado, nuestra esperanza de vida sería de 25 años, no de 80.
¿Significa eso que el gobierno tiene derecho a reclamar nuestro tiempo? La mayoría diría que no, para nada. Y lo mismo pasa con el argumento de Sobel. Él dice que la autopropiedad es insostenible, porque prohíbe hasta la más mínima incursión. Pero, ¿qué pasa si aplicamos esa misma lógica a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental? ¿Acaso nuestro derecho a la libertad de expresión nos protege de incursiones triviales en nuestra capacidad de hablar, como el ruido de fondo o que alguien nos interrumpa? Pues no. Si fuera así, la comunicación sería imposible, y nadie anda diciendo que por eso no existe la libertad de expresión. Todo esto nos lleva a la última parte. Es momento de dejar atrás los mitos y las caricaturas para entender de una vez por todas cuál es el verdadero debate sobre la autopropiedad. El concepto clave aquí, y es fundamental, es que la propiedad, ya sea de un coche o de uno mismo, no es un derecho único y sólido. Es mucho mejor pensar en ella como un atado de leña, o sea, una colección de diferentes derechos que pueden variar. Este atado incluye derechos como el de poseer, el de usar, el de gestionar, el de obtener ingresos de algo, el de transferirlo y, uno crucial, el derecho a excluir a otros. No todos los tipos de propiedad incluyen todos estos derechos con la misma fuerza. Somos dueños de un carro de forma muy distinta a como somos dueños de una mascota, por ejemplo. Entonces, la autopropiedad no es un concepto absoluto de todo o nada. En realidad, es un equilibrio entre dos variables clave. Por un lado, el derecho a excluir a otros de nuestro cuerpo, y por otro, la libertad de usar nuestro cuerpo como queramos. Y a veces, estos dos derechos pueden chocar entre sí. Y este es el punto central. El verdadero desacuerdo, digamos entre libertarios y liberales de izquierda, no es si somos dueños de nosotros mismos. En el fondo todos aceptan alguna versión de la autopropiedad. El debate real es sobre cómo nos poseemos, qué derechos específicos están en ese atado y qué tan fuertes son. Así que, al final, la pregunta no es si existe o no la autopropiedad, sino cómo la configuramos. No es un interruptor de encendido y apagado, es más bien como una perilla que se puede ajustar. Y esto nos deja con una pregunta mucho más interesante. ¿Qué derechos y con qué fuerza componen nuestro propio atado de autopropiedad?